El doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, es quien nos puede ayudar aquí a ver qué se puede hacer con este tema de los jueces en el Ecuador, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque los ciudadanos comunes y silvestres nos quejamos de que los jueces liberan a individuos que son detenidos hasta en delitos flagrantes, y resulta que hace pocos días el tal Elvi, después anoche una balacera terrible, un operativo policial, 11 detenidos en Yaguachi, y quedaron 4 libres, entre ellos el líder. Entonces aquí hay que preguntarse también, doctor, y lo pregunto con mucho respeto, a veces no es que el juez es un sinvergüenza, a veces es que está amenazado, tiene miedo, o hay casos también de negligencia y presunta corrupción en la actuación de los jueces. Jimmy, buenos días. Hay que decir jueces y fiscales. Buenos días, un saludo para la audiencia. El problema no es reciente, el problema judicial en el Ecuador tiene muchos años. No obstante, yo creo que podemos coincidir en algo. Nunca como ahora. Nunca como ahora. Los jueces son seres humanos, Jimmy. Son seres humanos. Y como seres humanos, tienen temor. Algunos son honrados, otros no son honrados. Algunos están más susceptibles a presiones mediáticas inclusive. Tienen familia. Es decir, son seres humanos, son seres normales. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una avalancha delictiva terrible, como nunca antes. El juez está en su despacho, recibe amenazas de los delincuentes en las propias audiencias. Entran a las audiencias, los miran y dicen, vas a ver lo que te pasa si haces algo contra mí. Vas a ver lo que le pasa a tu familia. ¿Qué hace ese juez que sabe que sale de allí en calles, en algunos casos que no tienen ni siquiera luz? A lo mejor toman un taxi. Salen y no hay un policía alrededor, no tienen seguridad, no tienen nada. ¿Qué hace ese juez? Y pongámonos en el otro extremo, ¿no? Le dicen al juez, mira, tienes una banda, $100.000, efectivo, caja en una maleta. O te mueres tú y tu familia, o tu hijo. A veces es plato a plomo. Plato a plomo. Luego, claro, hay la gente que no cae ante estas tentaciones. Yo me pregunto, ¿de verdad hay gente que no cae? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Ah, que hay delincuentes presos, sí, que hay probablemente jueces que están superando, que tienen alguna forma de cuidarse individualmente, sí, pero son excepción. Por eso es que nos escandalizamos en el Ecuador todos los días, todos los días. Efectivamente, ahora es notorio el caso de Yaguachi, como 18 personas detenidas con armas, y salen inmediatamente. La única explicación, porque yo no creo que la generalidad de jueces sean corruptos, eso no. La única explicación es que hay una amenaza tan grande que los jueces no pueden obrar como deberían obrar. Por eso es que usted está proponiendo, primero habló de jueces sin rostro, o también habló más bien de jueces que operen desde fuera del país, ¿no? Sí, de hecho yo no he planteado jueces sin rostro. Okay. No lo he planteado. Fuera del país, fuera del país. Y no he planteado lo de jueces sin rostro por varias razones, ¿no? Una de ellas porque ya la Comisión Interamericana, en casos muy conocidos, uno especialmente en el Perú, decidió que eso no era viable. Ya, correcto. Y segundo, porque estas medidas que puedan tomarse son para el Ecuador, pues. Entonces yo me pregunto, jueces sin rostro mañana, ¿qué pasará? No se sabe la identidad. No, pues habrá que comprarla a alguien, dime quién está a cargo de este juez. Claro. Este es el Ecuador corrupto, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado? El principal problema, ¿cuál es? El temor, la amenaza justa, justificada. Yo digo tomemos a los jueces que tienen que ver los casos graves, los de terrorismo, los de narcotráfico, los de sicariato, los que escandalizan a la sociedad. Los jueces, con sus familias, con convenios internacionales del Ecuador, van a despachar desde las embajadas en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cuándo escuchamos en el Ecuador que un juez en los Estados Unidos ha sido asesinado o que ha sido amenazado? No existe. ¿Por qué? Porque el sistema garantiza que eso no pase. El sistema lo protege, pues, a ese juez. Claro, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Y en esta propuesta, cito un ejemplo cualquiera, Embajada del Ecuador en Canadá. Llevamos a 2 o 3 jueces de aquí, van a Canadá, convenio con el gobierno para que les den visas a todos sus familiares, visas de trabajo inclusive a sus familias, se van, siguen ganando un salario en dólares, lo reciben en Canadá, por poner un ejemplo. Entonces alguien dirá, no, pero ¿y la familia aquí? No, siempre será más difícil, porque el círculo íntimo, pues padres, madres, hijos, ya cuando vienen con que amenazo a tu primo, mira, ya eso es una cosa mucho más lejana. Y segundo, algo fundamental, ¿cómo se corrompe a los jueces hoy?
con maletitas de plata, pues. Pregunto, ¿cómo les van a llevar maletitas de plata a Canadá? No funciona. O buscan un intermediario aquí, muy bien, buscan el intermediario, que los hay y muchos. Y le dan la plata al intermediario, sí. ¿Y cómo le llega el intermediario la plata al hombre que está en Canadá? Por supuesto. Tienen que usar el sistema bancario. O sea, es ponérsela difícil ya a los... Es ponérsela casi imposible, pero con algo fundamental además. El momento en que un juez de aquí se va a vivir a Canadá, a Estados Unidos, Alemania, es tan distinto el modo de vivir que no va a arriesgar que lo devuelvan al Ecuador. Y peor, va a tratar o va a estar en un acto de corrupción, porque después de vivir en sociedades que funcionan, pensar en que regreso al Ecuador, me meten a la penitenciaría, a La Roca o cualquiera de esos sitios. No, de La Roca sí se escapan. No, pero una cosa es que se seguro. escapen. No. El tema no es que se escapen. El tema es la condición inhumana en que allí se reside. Entonces este juez lo va a pensar 10.000 veces. ¿Y qué va a hacer? Va a cuidar su puesto. ¿Y cómo cuida su puesto? Con sentencias como corresponde. Entonces, ¿hay que reformar la ley para esto? No hay que reformarla. No. Así como se dictó una simple resolución en pandemia para que los jueces hagan el teletrabajo. Aquí es lo mismo, los jueces pueden hacer teletrabajo. Porque todavía estarían en las embajadas, ¿no? Exacto. Una simple resolución. ¿Y dónde está el gobierno para que actúe en esto? Y le he pedido públicamente a Henry Cucalón, mi buen amigo. Henry, dame audiencia para discutir esto. El tema es un convenio, un acuerdo, ni siquiera tratado, no. Reunirse con las autoridades, con los embajadores amigos y decirles: necesito visa para 200 familias que van a trabajar en el sistema judicial ecuatoriano porque tenemos que resolver el problema judicial ecuatoriano. Y yo he planteado en una primera instancia lo de los jueces, pero hay que plantear una segunda instancia que es la de los fiscales. Porque pasa igual con los fiscales. Ahora, claro, alguien dirá, pero ¿cómo va a ser el fiscal desde fuera? Fácil. El sistema está diseñado para que tengamos una policía judicial que realice las investigaciones. Son policías, por tanto, están preparados para combatir el crimen. Esos policías investigan, se capacitan, mejoran y son los que nutren de información a los fiscales. Y los fiscales revisan la información, documentación, todo por videoconferencia, teletrabajo. Y al final, en la segunda etapa, tenemos fiscales en el exterior, jueces en el exterior. No faltará quien diga, pero estamos vendiendo la soberanía. Aquí no hay ninguna venta de nada. Aquí lo que estamos haciendo es, ante un problema real, plato a plomo, ¿cómo lo combato? Sacando al sujeto que es objeto de la amenaza o de la extorsión o del soborno, sacándolo del círculo en que puede ser contaminado y poniéndolo a trabajar en embajadas. ¿Cuánto nos cuesta? Nada, porque siguen ganando el mismo sueldo. ¿Cuánto nos cuesta en la embajada? Comprar 4 computadoras. Bueno. Doctor, disculpe cambiando un poco de tema. Se conoció en las últimas horas que, bueno, después de la frustrada reunión del COSEPE por el tema de la salud del presidente, se va a reunir nuevamente el COSEPE, o van a intentar reunirse, y se plantea declarar como terroristas, como grupos terroristas a los grupos delincuenciales que están conocidos, los lobos, son los otros, los tiguerones, tantos que hay. ¿Creen que es una salida, es un paso necesario? Yo creo que es mucha declaración, son declaraciones. Yo me pregunto, muy bien, son terroristas, ¿qué va a hacer la policía? ¿Van a ir a disparar? Pero técnicamente ahí no debería participar ya activamente los militares. Claro. Porque ya son un peligro, una amenaza a la estabilidad interna. El hecho de que exista terrorismo eventualmente no da lugar a que los militares intervengan como la gente piensa que van a salir los militares como las películas. A correr balas. Eso no existe. Aun cuando sean calificados como terroristas, el hecho de que sean terroristas no significa que Fuerzas Armadas puedan salir a matar. No funciona así. Pero no es una amenaza contra la seguridad interna. También la delincuencia interna es una amenaza contra la seguridad interna. Pero ¿quién debe combatir la delincuencia interna? La policía. El problema que siempre pasa en el Ecuador es que no atacamos las cosas de fondo. Somos noveleros y los gobernantes son más noveleros aún. Entonces, están en esta crisis, no saben qué hacer, no saben por dónde tomar y a alguien se le ocurre terrorismo, combatamos. Entonces todos los medios, las radios, los periódicos, los noticieros, el Ecuador combatirá como terrorismo. Bueno, pasan los días, al día siguiente, 24 horas, 48, 72, y ocurre exactamente lo mismo. El ecuatoriano sigue viendo cómo hay sangre en las calles, y a mí me alarma además algo, ¿no? Escuchaba a un ex vicepresidente y expresidente luego,
hacer unas declaraciones realmente lamentables. Decía, pero mire, lo que pasa es que en el Ecuador el 90% de las muertes son entre delincuentes. Entonces le pregunté al periodista, sí, pero ese 10% matan mujeres, niños. Sí, pero son los temas de excepción. Vive un mundo paralelo, seguramente. Y el problema es que esas son las personas que le hablan al presidente, le dicen, presidente, eres el mejor presidente de Latinoamérica. Lo ha dicho en declaraciones. Eres el mejor presidente de Latinoamérica, se matan entre criminales, por ahí muere una niñita, es un caso de excepción. Es un buen gobierno, presidente, el que estás haciendo. Entonces, claro, vive en una nube, y en esa nube no hay, lamentablemente, nadie que esté pensando en soluciones profundas. Sí. Están pensando en el discurso mediático, aquí, como ya en un titular. Aquí vino ayer un experto en temas de seguridad y nos decía que, por ejemplo, efectivamente que hay que atacar las cosas de raíz. La frontera con Colombia tiene 74 pasos, de los cuales solo 4 tienen control militar. Hay 70 que son hasta conocidos, hasta nombre tienen. Pero allí no hay esos controles y sostenía ayer que con más o menos un plan, porque también es importante esto, plan no hay. Con un plan que costaría más o menos 40 millones de dólares, se atacaría el tema de raíz porque se bloquea el paso de la droga de Colombia al Ecuador. Conozco el tema, lo vi, me parece tremendamente interesante. Usted nos ve todos los días, doctor. Es muy interesante, Jimmy, pero yo creo también que vienen los discursos, ¿no? Los discursos. A ver, ¿qué es lo que dice el presidente de la República? Hoy día tenemos sicariato, tenemos secuestros, porque no hay droga. Claro. Porque somos tan buenos como gobierno que hemos eliminado la droga. Y sin embargo, el propio expresidente le decía ayer en declaraciones, yendo con esto de Colombia, que decía, es que entra la droga desde Colombia, no sabemos qué hacer con esto. El problema no es de Ecuador, sino de Colombia. No se ponen de acuerdo. ¿Hay droga o no hay droga? Hay droga, desde luego que hay droga. Pero segundo, muy bien, ¿por dónde entra la droga? ¿Cómo es posible que entre tanta droga y no hacemos nada? ¿Por qué no hacemos nada? ¿No saben, no les interesa o porque no tienen con quién hacer nada? Y esto es muy grave lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Es creíble o entendible que la droga entre con tanta facilidad al Ecuador cuando tenemos las fronteras teóricamente vigiladas por Fuerzas Armadas? ¿O es que ya tenemos gran contaminación también en gran parte del personal de tropa? Contaminación que no viene por corrupción, Jimmy, viene por el mismo concepto de siempre, el temor. ¿Y por qué el temor? Porque si un militar o un policía usa un arma, ese policía está ya procesado, pierde el trabajo, la familia desestabilizada, porque en el Ecuador, desgraciadamente, combatimos a la fuerza pública y los metemos presos y no metemos presos a los delincuentes. Doctor Campaña, hacia allá quiero ir. Hay un discurso instaurado, un relato instaurado en el sentido de que las fuerzas, policía o fuerzas armadas, no atacan a los delincuentes en el momento por este temor del que usted habla. Y este temor, ¿a qué se debe? Porque por un lado decimos, hay algunos que dicen, a ver, las leyes son claras y hay que aplicar el uso progresivo de la fuerza. Se llegó a un gran debate para que termine siendo lo mismo en otro papel, pero está. Tenemos varias instancias en donde pueden probar que fue un uso legítimo de la fuerza. Pero, ¿qué es lo que pasa en el trayecto desde que el policía ejecuta la fuerza hasta que puede seguir trabajando de forma normal? Ocurre que si no hay un sistema judicial confiable, ese mismo sistema judicial, por amenazas, por dinero, por corrupción general, por desconocimiento, somete al policía, en este caso, a un viacrucis terrible. Y pongo el ejemplo simple. Se produce un enfrentamiento, un policía dispara y muere una persona. Se inicia un proceso penal. ¿Qué es lo primero que ocurre en ese momento? Probablemente prisión preventiva para el policía. Claro. El policía va detenido, su familia ya se fastidió por completo. El policía va detenido. ¿Quién lo defiende? ¿Dónde saca un abogado? ¿Cómo paga el abogado? La policía no lo defiende, o sea, la institución no está obligada. Sí, pero aunque lo defienda, no pueden con tanta situación compleja, porque no es lo mismo que le ponga a la policía un abogado por allí, a que el señor contrate un abogado experto. Claro. Entonces, primer tema. Segundo tema, empieza el viacrucis judicial.
va a la fiscalía, rinda versión, detención 90 días, ya la familia, un desastre. Y los testigos y la cosa. Todo, así. y mientras tanto el señor está preso, probablemente. Pero ¿y eso Claro. no pasa en otras partes del mundo? O sea, en otras partes, porque por un lado, entonces también se podría decir, bueno, lo que pasa es que la policía entonces quiere ahora ir a hacer quiere su ser trabajo, inimputable. pero se va a volver inimputable. No. Lo que pasa es que no podemos imponer sentencias anticipadas. Claro. Sí, cuando tenemos un policía, un miembro de la fuerza pública, que en teoría recorrió todo un camino para ser policía, está en un enfrentamiento, dispara, no se puede dictar prisión preventiva, pues tiene que primero investigarse, Oiga, doctor. ir a todo el proceso y O además... sea, reformar el proceso. No, Eso no, Y el no, deber es- ser sería es que la siga actuación. trabajando mientras se lo investiga. Por supuesto, es la actuación de los jueces y fiscales, que muchas veces, ¿por qué estas órdenes de prisión y temas? Claro. Por la misma razón, porque las bandas están atrás amenazando al juez. Oiga, mire, justo lo quería invitar a todos, ¿ah? A que veamos este video que ayer que la gente quedó pasmada. Un hombre que se resistió a la revisión en Quito, aduciendo que era el líder de la banda de los Lobos. Una cosa terrible. Lo invito a que lo veamos, doctor, para comentarlo. Póngalo, por favor, ese video. Yo soy un líder de los lobos. Segundo, tienes que tener un permiso porque a mí me hacen operativo para tú registrarme porque no tengo ni... Frente a semejante amenaza, ojalá nunca encontrarse con tan importante personaje de la farándula delictiva que hace gala de sus amistades y jefes. Cuidado, le llame yo a mi comandante y le hago meter ahorita un... Ahorita. Porque yo cojo, le llamo a mi comandante y le hago meter bala. Que nosotros somos patruilleros, nosotros somos los lobos. Su pareja no se quedó atrás, la mujer secundó la agresión verbal, incluso intentó agredir a un agente de control metropolitano. Ya, ándate, ándate. Lo que está haciendo la MAS va en contra de la regla de la MAS. Los funcionarios municipales cumplían con su labor al interior de la estación del recreo del trolebús. Su error, intentar revisar al intocable sujeto a actividad que cumplen por seguridad de los usuarios. Esto fue en el contexto de un operativo de control de armas blancas y estábamos actuando en coordinación con la Policía Nacional. Un hecho que no van a dejar en la impunidad. Deben sentar un precedente para evitar que la violencia camine libremente. Vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. La imagen del intocable ya es viral. Todos lo buscan para que responda por su agresividad y la amenaza que lanzó en contra de los agentes de control metropolitano, que no es un simple juego de palabras. Están haciendo el chequeo y las investigaciones necesarias para dar con esta persona y determinar si es que verdaderamente pertenece o no a esta banda que... La experiencia les obligó a tomar mayores medidas de seguridad, sobre todo para garantizar y precautelar la integridad de los usuarios del transporte municipal. Tenemos las cámaras activadas en todos nuestros corredores. Tenemos el grupo canino que está activado para determinar si es que hay algún tipo de objeto extraño. Porque yo cojo, le llamo a mi comandante y le hago meter bala. Que nosotros somos patrulleros, nosotros somos los lobos. Entonces los buenos somos de la banda de Manuelito. En Quito informó Iván Casamen. A ver, doctor, a eso yo, por ejemplo. Estas personas aquí, estos operadores del municipio, tienen un tolete. ¿Cómo actúan frente a un tipo que les habla así, que los amenaza de esa manera? Y esto me regresa a eso del porte de armas. No sería de analizar, aunque sean armas no letales, ¿no? Que metropolitanos, policías municipales de diferentes municipios puedan por lo menos tener armas no letales. Bueno, vamos al suceso. Vamos. Delito flagrante. Claro. Flagrante. El señor debió haber sido detenido en ese momento. Como no hay policía cercana, los propios guardias municipales debieron retenerlo, llamar a la policía y ponerlo a obras de la policía. Es decir, el señor hoy debería estar detenido con prisión preventiva porque es un delito flagrante. Que los guardias no lo detuvieron. Sí, ¿por qué no lo detuvieron? Por la razón que decimos. Por el miedo. Porque, más que miedo, no, en el caso concreto, no tienen un arma, no tienen un civil, no tienen nada. No tienen nada. Entonces, además del riesgo, yo me pregunto, esos dos policías que estaban allí, los municipales, se enfrentan a este hombre. Probablemente ellos tienen gente más rápida en llegar, les caen a golpes, los desbaratan y se van campantes. Y ese es el problema hoy, Jimmy, que estamos enfrentando. La delincuencia obra ya de manera abierta
¿Por qué? Porque no hay temor a las autoridades ni a la ley. ¿Por qué no hay temor? Porque la impunidad ganó ya el partido. No es que lo está perdiendo o ganando, no. La impunidad ganó el partido en el Ecuador. Y por tanto, si no se hace absolutamente nada, esto seguirá empeorando cada día. Y de aquí viene la pregunta, ¿se puede hacer sin reforma legal? Sí, se puede hacer sin reforma legal. Esto es lo más importante, se puede hacer sin reformar la ley. No hay que eliminar la Constitución, que Constitución garantista, que debido proceso. No, las herramientas, las garantías, son pensando en los buenos, pensando en la mayoría, en los buenos. Por eso es que las garantías no deben destruirse. Lo que hay que hacer es aplicar, no reformar. Aplicar la ley que ya existe a los malos. Y para eso hay que dotar a la fuerza pública de las herramientas necesarias. Armas, efectivamente, tratándose de policías municipales, armas no letales, pero armas que les permita, en estos casos, inmovilizar a quien está cometiendo un delito flagrante para ponerlo a órdenes de la policía. Pero además, solo con esto, ¿no? Va a la policía y volvemos a lo mismo. En 24 horas está fuera. Doctor, la última. ¿Ha podido revisar el documento remitido para la reforma parcial de la Constitución con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas? Porque los propios comisionados que la están tramitando, y hasta inclusive asambleístas que son del coro de gobierno en el Palacio Legislativo, oiga, el documento está bien flojo. Lo presentado, planteado por el gobierno para esta reforma parcial de los militares que puedan participar, dicen está bien flojo, y hemos tenido que hacerle cirugía para el primer debate, y la propia Constitución dice que 90 días después es el segundo debate y votación para luego llevarlo a referéndum, y dice está bien flojo. Hemos tenido que hacerle unas incisiones para poderlo rescatar. El problema no está en la policía ni en Fuerzas Armadas. Eso es lo que el país debe entender. El problema está en el sistema judicial. No van a reformar la Constitución y pensemos que mejoran el proyecto y sale muy bien, y pensemos que se autoriza a los militares no intervenir como fuerza de apoyo, sino asumir el problema. Pasa exactamente lo mismo, porque van a capturar al delincuente y el delincuente va a salir por el plomo plata. Es lo que no se dan cuenta. El problema no está en la policía ni en Fuerzas Armadas. El problema está en que el sistema judicial no funciona. Y no funciona, ya lo hemos dicho, por deshonestidad, por corrupción, pero también por las amenazas y por el temor. El tema es, y es lamentable, que quienes tienen que tomar las decisiones parece que no lo entienden o no les interesa, porque tienen una obligación fundamental, constitucional. Tienen el deber de coordinar acciones para buscar el bien común. Y esa coordinación significa: siéntese Consejo de la Judicatura, siéntese Gobierno Nacional. Corte Nacional. Siéntese, en este caso digo no la Asamblea porque no es necesario, es Gobierno y Judicatura. ¿Cómo resolvemos el problema ahora, puntual, de los jueces que dejan libre a la gente? Yo he puesto en el tapete una propuesta, ojalá sea debatida. Muchas gracias al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, por su comparecencia en Un Café con JJ. Muy amable. Gracias a ustedes. Don Jofre. Bueno.